Apenas unos días tuvimos la suerte de asistir a la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway para obtener todas las últimas noticias del propio hombre, el señor Warren Buffett, y, por supuesto, del verdadero Rey Carlos, es decir, Charles T. Munger. La reunión duró aproximadamente 6 horas y Warren y Charlie discutieron prácticamente todo lo que se te pueda ocurrir, desde el estado de la economía, las acciones bancarias, la impresión de dinero, hasta las inversiones en China, IA, Apple, TSMC, Activision Blizzard y mucho más. Pero dicho esto, comencemos con la explicación de Buffett sobre la posición de Apple en Berkshire. Apple es una acción con la que todos estamos muy familiarizados, y específicamente, Warren abordó la preocupación de que Apple ahora represente alrededor del 39% de la cartera de acciones de Berkshire Hathaway. Apple is now 35% of Berkshire's portfolio and thinks that is near a danger zone. Wonders if Warren and Charlie can comment. I'd like to make one comment first, but Charlie will come up with. I think he's out of his mind. Yeah, I knew that was coming. But Apple is not 35% of Berkshire's portfolio. Berkshire's portfolio includes the railroad, the energy business, Garanimals, you name it, See's Candy. They're all businesses. And to think that our criteria for Apple is different than the other businesses we own. It just happens to be a better business than any we own. And we put a fair amount of money in it, but we haven't got more money in it than we've got in the railroad. Our railroad is a very good business, but it's not remotely as good as Apple's business. Que Berkshire en sí misma es simplemente una gran cartera de negocios, de los cuales Apple es solo una parte. Recuerda que comenzaron en 1965 como un simple fabricante de textiles, y con el tiempo, fueron adquiriendo progresivamente negocios para agregar bajo su paraguas. La cartera de acciones de Berkshire Hathaway es realmente solo la colección de negocios en los que tienen propiedad parcial, en lugar de propiedad total, porque, por supuesto, si compran una empresa por completo, se integra en la compañía. Por lo tanto, en realidad, Apple no representa el 39% de la cartera de Berkshire, es mucho menos cuando se considera el negocio de seguros y el negocio de ferrocarriles, así como la energía de Berkshire Hathaway, y cosas por el estilo. Pero hay otra cosa en la que pensar, los pensamientos de Charlie Munger sobre la diversificación, y es lo que Charlie habla en este próximo fragmento, ¿sabes? Si solo miras esto como una cartera de acciones, ¿es realmente un problema si Apple representa el 30, 40 o 50%? Main things that's taught in modern university education is that a vast diversification is absolutely mandatory in investing in common stocks. That is an insane idea. It's not that easy to have a vast plethora of good opportunities that are easily identified. And if you've only got 3, I'd rather be in my best ideas instead of my worst. But if you know the edge of your own ability pretty well, you should ignore most of the notions of our experts about what I call diversification of portfolios. Esta ha sido siempre la perspectiva de Charlie y simplemente tiene sentido lógico. Ahora, no estoy diciendo que no diversifiques, pero si tienes una inversión que claramente es una mejor opción, deberías, por supuesto, invertir más en esa y menos en las demás. Por ejemplo, digamos que tienes 2 empresas que parecen igualmente baratas. Si una está creciendo mucho más rápido, tiene mucho efectivo, no tiene deudas y tiene una gran ventaja competitiva, ¿vas a poner la mitad de tu dinero en cada acción? Probablemente no. Sin embargo, dicho esto, quiero aclarar que esta idea de menos diversificación no significa que debas tener solo una acción en tu cartera. Hay, por supuesto, razones válidas para diversificar, por ejemplo, para asegurarte de que las incógnitas desconocidas no entren y destruyan tu cartera. Pero lo que Charlie realmente está diciendo es, ¿por qué invertir dinero en tu 20ª mejor idea cuando podrías poner más dinero en la mejor? Eso fue todo lo que se dijo sobre Apple y la concentración de la cartera de Berkshire. Ahora, pasemos a por qué Buffett vendió Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor is one of the best managed companies and important companies in the world. And I think you'll be able to say the same thing 5 or 10 or 20 years from now. I don't like its location, and I've reevaluated that. I feel better about the capital that we've got deployed in Japan than in Taiwan. I wish it weren't so, but I think that's a reality, and I reevaluated that in the light of certain things that were going on. Charlie? Well, my view is that Warren ought to feel comfortable if he wants to. Yeah. Put that in the minutes.
Y si él quiere que eso quede en las actas, está bien. Ahí lo tienes, la confirmación de que el cambio de opinión de Buffett sobre TSMC fue resultado de las tensiones entre China y Taiwán, y eso es lo que estábamos suponiendo. Considerando que TSMC es una empresa realmente sólida, no es un comportamiento habitual de Buffett dejar grandes posiciones de forma inmediata, pero, por supuesto, es bueno escucharlo directamente del propio hombre en lo que respecta a invertir en China. Y mientras estamos aquí, en realidad hubo más discusión por parte de Warren y Charlie sobre las tensiones geopolíticas con China, así que escuchemos. There's been some tension in the economic relationship of the United States and China. I think that tension has been wrongly created on both sides. I think we're equally guilty of being stupid. If there's one thing we should do, it's get along with China. And we should have a lot of free trade with China in our mutual interest. It's just so obvious. Everything that increases the tension between the two companies is stupid, stupid, stupid. And ought to be stopped on each side. And each side ought to respond to the other side's stupidity with reciprocal kindness. That's my view. Charlie Munger siempre ha sostenido que Estados Unidos y China están mucho mejor como amigos que como enemigos, y creo que su razonamiento tiene sentido. Si las dos principales superpotencias trabajaran juntas, habría una increíble estabilidad en el mundo. Ambas potencias continuarían creciendo aún más rápido, ya que se ayudarían mutuamente. También habría un largo periodo de relativa paz en el mundo, ya que nadie siquiera pensaría en desafiar a las Fuerzas Unidas de China y Estados Unidos. Sin embargo, como Warren explicará a continuación, el interés propio y la competencia suelen interponerse en el camino de que esto suceda, lo que crea un enorme problema. Enormous problem, of course, which is that you have the two superpowers of the world, and they know they have to get along with each other. Either one can destroy the other, and they're going to be competitive with each other. But part of it, always in a game like that, is trying to judge how far you can push the other guy without them reacting. You know, if either side is a bully in some ways, they can get away with it to an extent because the alternative would drive them both into destruction. So it's it's one of those game theory dilemmas, keeping either side from trying to play the game too hard and thinking the other side will go along. It's like playing chicken, and driving toward a cliff. Claramente, Warren se siente incómodo con la continua provocación y piques entre Estados Unidos y China. Siguiendo su primera regla de inversión, que es no perder dinero, ha decidido mantener su dinero lejos de toda esa región. De acuerdo, pasando a otra acción de Berkshire. ¿Por qué Buffett vendió Activision Blizzard? En la reunión, hablaron sobre la reciente noticia de que los reguladores británicos bloquearon la fusión de Activision Blizzard con Microsoft, y la FTC también había hecho lo mismo a fines del año pasado. La pregunta es si Berkshire ha reducido o vendido su participación en Activision Blizzard, considerando que aún poseen una participación considerable en la empresa. UK regulator has blocked its acquisition by Microsoft. Has Berkshire reduced or sold its stake? Well, I think in terms of what we do with stocks, we don't give information except when required to, which is in the 13F or whatever we file. I would say this. I think Microsoft has been remarkably willing to cooperate with governing bodies, and they want to do the deal, and they've met the opposition, it seems to me, more than halfway, but that doesn't mean that it gets done if a given country, in this case the UK, wants to block it. They're in a better position to block it than the United States. But just the way the world works, that doesn't get solved by offering more money, so I don't know how it turns out, but if it doesn't go through, I don't think it's through any shortcoming by either Microsoft or Activision. Not everything that should happen does happen. What we do will depend on a lot of things. Charlie? Well, I think what we do, you kissed that one off beautifully. En cuanto a si Berkshire ha vendido su participación en Activision Blizzard, Warren no lo reveló en ese momento, pero sugirió mirar el informe 10Q. Si se observa, se puede ver que Berkshire vendió $9.000 millones en valores en el trimestre, mientras que la participación de Activision está valorada en unos $4.000 millones. Bien, eso fue lo que Warren Buffett y Charlie Munger expresaron sobre Activision Blizzard, y a continuación, escuchemos sus pensamientos sobre un tema que ha generado mucho interés en la comunidad de inversores en los últimos 6 meses o más, y ese es el tema de la inteligencia artificial. Skeptical of some of the hype that has gone into artificial intelligence.
I think old-fashioned intelligence works pretty well. There won't be anything in AI that replaces a gene. I'll state that unqualifiedly. They can do amazing things. Bill Gates brought me out the latest, maybe not the latest version, but one he thought maybe I could handle, which has to be careful with me in terms of leading me too fast. And it did these remarkable things. And when something can do all kinds of things, I get a little bit worried because I know we won't be able to uninvent it. And, we did invent, for very, very good reason, the atom bomb in World War II. And it was, it was enormously important that we did so. But is it good for the next 200 years of the world? With AI, it can change everything in the world except how men think and behave. And that's a big step to take. It's a good question, and it's the best answer we can give. Warren Buffett menciona que lo que la inteligencia artificial nunca hará es cambiar la forma en que los humanos reaccionan, que es obviamente el principal impulsor de los movimientos de las acciones y la volatilidad del mercado en general. Así que parece que su opinión es que es poco probable que tenga un gran impacto en lo que hacen, aunque también ven algunas preocupaciones para el futuro.